Excelente día para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de los embargos en las pensiones, un tema que preocupa mucho a nuestros pensionados aquí en Colombia. Estaremos también hablando un poco sobre el tema de la libranza. ¿Por qué? Porque en muchas ciudades dicen préstamos a reportados y préstamos a pensionados. Entonces, independientemente de que la persona que está pensionada tenga un reporte negativo, le hacen préstamos en la modalidad de libranza. Modalidad que permite también, en caso de impago de la obligación, entrar a retener parte de ese pago, puesto que existe una orden escrita que autoriza esos débitos o esas retenciones mes a mes. Así que estaremos hablando un poco sobre eso para que no se pueda confundir entonces el tema de los embargos y las libranzas. No sin antes entonces invitarlos a que le den like, compartan y se suscriban al canal. En igual sentido, los invito a los que deseen participar en el sorteo que estaremos desarrollando entre el 28 y el 29 de diciembre aquí en el canal de Guerrero Abogados en transmisión en vivo de un proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante para aquellas personas que se encuentren en una situación de quiebra o en una situación de poca liquidez para poder pagar sus obligaciones, sean esas personas de estrato 1, 2 o 3 que quieran participar, tienen que darle like al canal, a cada uno de los videos, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales y adicionalmente en los videos que están desde el 28 de noviembre hasta el 28 de diciembre tendrán que estar comentando que están interesados en participar en ese sorteo del proceso de insolvencia económica. Vamos con el tema entonces del día, así que vamos con la intro. Embargo de pensiones en Colombia. En cuanto a este tema, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Las pensiones en Colombia se pueden embargar. La regla general es que las pensiones son inembargables. ¿Esto qué significa? Pues que no se pueden embargar. Pero existen dos excepciones. La primera de ellas es las demandas por alimentos, es decir, la inasistencia alimentaria. En este tipo de situaciones sí se podrá embargar una pensión hasta el 50%. Y la segunda excepción tiene que ver directamente con las deudas que se produzcan de cooperativas. En este caso, podrán ser embargadas también hasta un 50% de esas pensiones. Ahora, cuando digo hasta un 50%, no significa, bajo ningún concepto, que siempre sea un 50%. Cuando digo hasta, significa que puede ser un 10, un 20, un 30, un 40, pero máximo, y no podrá superar ese monto, máximo será un 50%. ¿Esto por qué funciona de esta manera? Puesto que la ley colombiana lo establece. Así que si sus deudas, señor pensionado, no son de cooperativas, ni es por alimentos, sino que más por el contrario, su deuda es con una persona natural o su deuda es directamente con una entidad financiera, cualquier banco del país, tenga por cierto que su pensión no podrá ser embargada. Ahora, esto en cierta forma guarda una relación con aquellas personas que también ganan, por ejemplo, el salario mínimo. ¿Por qué? Porque también el salario mínimo tiene las mismas dos excepciones. Es decir, la ley que nos dice aquella persona que gane un salario mínimo, su salario mínimo es inembargable y la excepción, reitero, entonces sería por deudas con cooperativas y deudas por alimentos. También en ambos casos, cuando se gana el salario mínimo, sería el monto máximo de embargo hasta un 50%. Entonces, es importante tener ello de presente, puesto que existe una distinción que, por ejemplo, en los casos del salario mínimo, cuando la persona gana más del salario, de ese salario mínimo, que para el año 2023 se sitúa directamente en 1.160.000 pesos, la quinta parte de lo que sea el salario mínimo, esa quinta parte es embargable. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Pues es muy sencillo. Habría entonces que coger una calculadora y fijar el monto del salario mínimo, que para el 2023, reitero, es 1.160.000. Algunos dicen, no, el salario mínimo en el año 2023 es más de 1.300.000. Eso es falso. Que el salario mínimo sumado al auxilio de transporte de más de 1.360.000, eso es diferente a que el salario mínimo esté
en 1.360.000. ¿Por qué? Porque ese auxilio de transporte no es un factor salarial o no es tenido en cuenta como salario. De ahí que el salario fue aumentado, el salario mínimo fue aumentado un 16%, mientras que el auxilio de transporte fue aumentado un 20%. Entonces, el cálculo habría que hacerlo sobre 1.160.000. Listo, entonces ya dijimos que en el tema del salario mínimo es inembargable y que el máximo monto que podrá ser embargable vendría a ser la mitad, o sea, es el máximo. En este caso serían 580.000, pero deudas con cooperativas y deudas de alimentos. Listo, estamos claros hasta ahí. Ahora, vamos a suponer que un colombiano gana 2 millones de pesos mensuales. Entonces, a esos 2 millones de pesos, si la persona gana, en este caso del ejemplo, que son 2 millones, está ganando más del salario mínimo para el 2023, que es 1.160.000. Entonces, a estos 2 millones hay que restarle ese 1.160.000. Eso nos da una diferencia de 840.000. Sobre estos 840.000 es que podemos sacar la quinta parte, porque esos 840 es lo que excede del salario mínimo. Es decir, que para una persona que en el año 2023 devengue o gane mensualmente 2 millones de pesos, el monto máximo de retención salarial serían 168.000 pesos, a no ser, reitero, que sean deudas con cooperativas o deudas de alimentos, que en ese caso hasta el 50, y para el caso del ejemplo de los 2 millones, pues vendría a ser 1 millón de pesos. Teniendo ello de presente, para poder adelantar ese trámite de embargo de pensiones, se tiene que adelantar una demanda ante un juez de la República. Quien tiene que demandar es ¿quién? El acreedor es el que tiene que demandar. Estas deudas que tiene ese acreedor pueden ser enajenadas o vendidas. No le tienen que pedir a usted como deudor la autorización para que la deuda sea vendida. Entonces, el acreedor presentará una demanda al juzgado y en esa demanda va a solicitar que se practique la medida cautelar que se llama así, embargo. Una vez se presente ese oficio al juzgado y que el juzgado autorice, sale otro oficio y ese oficio es el que se tiene que inscribir directamente allá a donde a usted le pagan esa pensión. Y en esa entidad que le hace el pago de la pensión, entonces tendrá que, por ley, entrar a hacer esa retención por orden judicial. Hago esta aclaración, puesto que algunas empresas dicen que ellos dan la orden de embargo y eso es completamente falso. Quien verdaderamente autoriza la realización de un embargo es directamente un juez de la República y no una empresa de índole particular o privada. Siempre será un juez de la República. Ahora, esto es diferente a autorizar una retención de esa pensión o inclusive extendámoslo un poquito del salario cuando estamos hablando de las libranzas. En el tema de las libranzas es un documento donde se autorizan que ese pagador haga las retenciones. Entonces, ese documento llega directamente a manos del pagador, es decir, de su empleador o fondo de pensiones, y entonces esa entidad va a hacer las respectivas retenciones. ¿Por qué? Porque usted así lo autorizó o de esa manera usted lo autorizó en un documento que se llama libranza. Entonces, esto es diferente a que esa entidad emita una orden de embargo, porque no es ningún embargo, es una libranza. Inclusive puede suceder que usted corte cualquier relación, por ejemplo, en el caso de los asalariados, de los trabajadores, corte cualquier relación o vínculo con la empresa donde usted se encontraba laborando, renuncie o lo despidan y que usted pase a laborar a otra empresa, pues a esa nueva empresa podrá llegar también ese acreedor con la orden de libranza y por ley de libranza decirle a ese nuevo empleador, señor empleador, por ley, yo estoy avalado, estoy autorizado para solicitarle a usted como empleador que haga la respectiva retención del salario de esta persona, puesto que conmigo tiene suscrita o firmada una libranza. Así que ya ha quedado clara esta distinción, esta diferenciación entre embargo y libranza en el tema de los pensionados en Colombia. Esta es la información que mucha gente nos haya pedido aclarar en relación directamente con ese tema de las pensiones. Los invito entonces a que le den like, compartan, se suscriban al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.